Ahora sí, vamos a leer pues la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, a partir del versículo 15, versículo 11 hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco, ya que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Llegamos ya al desenlace y a la conclusión de todo el libro del Apocalipsis. Últimamente ya estos textos, estos párrafos al final, estos capítulos finales, ya es la conclusión, ¿no?, de todo el libro, que comenzó pues con la descripción de las visiones que tuvo el apóstol Juan cuando estuvo pues preso o exiliado en la isla de Patmos. Entonces pues hemos ido viendo a lo largo de todo este libro cómo pues el apóstol Juan ha ido describiendo todas las visiones que él ha tenido, la descripción de la visión que él tuvo del Hijo del Hombre glorificado, el Señor Jesucristo, así como también pues las cartas que Jesucristo envió a todas las iglesias, las 7 iglesias del Asia Menor, en el Apocalipsis, que también son pues cartas para todas las iglesias en todas las épocas. Y después también todo el conjunto de visiones que siguieron a la contemplación de la adoración celestial en los cielos, en el capítulo 4 y 5, pues esa adoración celestial y el conjunto de visiones que vinieron después, los sellos, el desatamiento de los sellos, y después también las trompetas. Y después, a continuación, también todo el conjunto de visiones que vinieron después del capítulo 12. El capítulo 12, el capítulo de la lucha entre la serpiente, diablo, con el Hijo de la mujer, con Jesucristo, y con la descendencia de la mujer, que son los creyentes, los que guardan la palabra del Señor Jesucristo, los creyentes. Entonces esa lucha que se hace a través, sobre todo, de las bestias, ¿no?, la bestia que sube del mar, la de la tierra, el falso profeta, y pues vemos toda esta confrontación que hay a lo largo de la historia, y cómo pues concluye con pues la batalla final, ¿no?, la batalla de Armagedón, ¿no?, el desatamiento también del diablo, para convocar a la gente a Gog y Magog contra el pueblo de Dios. Lo último pues que estuvimos viendo era el capítulo 20, el resumen de toda la era del Evangelio, el resumen de toda la era del cristianismo, el milenio, ¿verdad? Y pues también ya lo último de lo último, que es lo que estuvimos considerando la semana anterior, como decimos, cómo el diablo fue desatado y convocó a todas las naciones para
combatir a la Iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, como decimos, llegamos al desenlace y a la conclusión de todo el libro del Apocalipsis. Y esta conclusión es el juicio final. Y después, en el capítulo 21-22, tenemos la descripción de la vida eterna. Visiones también aún de la vida eterna. Entonces es el desenlace del libro del Apocalipsis y no hay que olvidar, también es el desenlace, la conclusión de toda la Biblia. De toda la Biblia. Entonces, fijémonos, ¿no? Toda la Biblia acaba con la visión de la vida eterna. No hay otro final mejor. No hay otro final mejor que poner delante de nosotros, de nuestros ojos, que este futuro que nos espera. Este futuro que no sabemos cuándo ocurrirá, pero que es ciertísimo, porque el Señor lo ha prometido y el Señor lo cumplirá. Y seguramente esto no sea lo que más llama la atención del Apocalipsis, y que la gente, pues, al hablar del Apocalipsis, pues se sienta más interés a lo mejor de estar tratando otras cosas, de estar situando pues los juicios, distintos juicios que vemos aquí, las trompetas o las copas, o descifrar el número de la bestia, o hablar del Armagedón, o discutir acerca del milenio. Sin embargo, es lo que tendría que estar de continuo delante de nuestros ojos como creyentes. Este es el fin de todas las cosas, y es bueno, por lo tanto, que prestemos atención a esta descripción del apóstol Juan del juicio final, de aquel gran día en el que el Señor Dios Todopoderoso será glorificado en su juicio. Pues, ¿qué es lo que el apóstol Juan nos dice en estos pocos versículos de él? Pues podemos considerar, en primer lugar, acerca de, primero que se nos dice del trono, acerca del trono. Leemos en el versículo 11: y vi un gran trono blanco. Lo primero, pues, que se nos dice es que es grande y que es blanco, y es, entonces, se nos está describiendo aquí la majestad, la gloria y la majestad de Dios. El trono es el lugar en el que se sientan los reyes, y donde, por lo tanto, los reyes gobiernan, y en este caso, pues, ejercen juicio, hacen juicio. Y bien, pues, a lo largo de todo el libro del Apocalipsis hemos estado viendo la expresión de aquel que está sentado en el trono, y esto, pues, siempre lo hemos visto en un sentido de gobierno universal, un sentido del gobierno de los cielos y la tierra. Y entonces ahí se está refiriendo particularmente a Dios el Padre. Podemos ver en el capítulo 4, en el versículo 2, dice: he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Con el versículo 9 también está hablando de lo mismo. Siempre que aquellos seres vivientes da gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. También en el capítulo 5 aparece 3 veces. En el versículo 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En el versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Versículo 13 también, a la acción de gracias vemos al que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos, se está haciendo la distinción: el que está sentado en el trono y al Cordero Jesucristo sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder. Y también en el capítulo 6, versículo 13, claro, no es entonces vemos todas estas apariciones en el libro del Apocalipsis. Está entonces hablando de este gobierno universal de los cielos y la tierra, refiriéndose normalmente, pues, a Dios Padre. Pero por otra parte, vemos que en el Nuevo Testamento, hablando de juicio, pues se refiere sobre todo al Señor Jesucristo.
es Él quien efectúa el juicio. Vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, en el versículo 22, las palabras del Señor Jesús mismo, cuando dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces el Padre ha dado el juicio al Hijo, y es también, pues, resumiendo lo que nos dice el Nuevo Testamento, podríamos ver más, pero leemos en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que es, pues, el trono blanco, grande, en el cual habrá el juicio final en el último día. Entonces, en definitiva, no veo que haya ningún problema que aquí, que se está hablando de juicio, sea el Hijo, Jesucristo, cuando también anteriormente en el libro del Apocalipsis, pues el que está sentado es el Dios el Padre para hablar del gobierno universal de cielos y de la tierra. En todo caso, recordemos que el Padre y el Hijo, si bien son dos personas distintas, pero son el mismo Dios. Son el mismo Dios. Son dos personas distintas en la unidad de la divinidad. Por lo tanto, vemos que aquí podemos hablar de la manifestación visible de Dios en Cristo. Bien, pues entonces decíamos, el gran trono blanco es la manera de hablar de su gloria, el gran trono, y de su santidad blanca. Entonces es el Dios 3 veces santo, Jehová, Jehová, santo, 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 Jehová de los ejércitos. La visión que vio Isaías en el templo, y en Juan capítulo 12 dice que tuvo esa visión cuando vio la gloria del Señor Jesucristo en el templo. Bien, pues aquí vemos, pues, precisamente sentado en el trono, ¿para qué? Para juzgar el pecado y el mal de los hombres. Es el juicio final y va a juzgar todas las obras malas de los hombres. Él es el juez de los pecadores, el juez que va a juzgar con justicia todas las obras malas de los hombres. Por lo tanto, vemos, hay que recoger esto y hay que retenerlo, porque esto también nos muestra la relación de Dios con respecto al pecado y al mal. En concreto, hay que tener, pues, o dar una palabra también de atención, de llamamiento, también de prudencia, ¿no? A todos aquellos que, queriendo también ser los más reformados de entre los reformados, ¿no?, afirman que el mal o el pecado son una creación directa de Dios. Una creación directa de Dios. Entonces, vemos que aquí nos está presentando verdaderamente la relación correcta de Dios con el pecado y el mal. Él es el juez de él mismo. No es bueno, por lo tanto, querer saber demasiado, ¿verdad? O querer, saber demasiado o lucir demasiado lo que uno conozca, y querer saber más de lo que Dios revela en su santa palabra. Por medio de especulaciones no vamos a descubrir los secretos de Dios. Entonces Dios nos ha dado su santa palabra para que razonemos en los límites de la palabra de Dios y no que vayamos fuera de ella, de estos límites, alegremente retozando de aquí para allá. En todo caso, vemos que aquí vemos al puro, al santo, al justo. Él es muy puro de ojos para ver el mal. Él es el Dios 3 veces santo,
que juzga con justicia los pecados, la maldad de los hombres, que son las obras inicuas de los pecadores. Se nos dice pues, por último, aquí en este versículo 11, que delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ante la presencia de Dios huyeron pues la tierra y el cielo, y es algo que ya hemos encontrado anteriormente en el capítulo 16, en el versículo 20, dice: toda isla huyó y los montes no fueron hallados, con la voz de la séptima copa de la ira. Decíamos que era la consumación de la ira de Dios y pues está hablando del juicio final. O también veremos que en el capítulo 21 vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En el Antiguo Testamento, cuando Dios aparecía, teofanías, ¿no?, la manifestación visible de Dios se le llama la teofanía. Cuando había teofanías, como por ejemplo en Sinaí, pues vemos que allí pues había grandes terremotos. La tierra pues ante la presencia de Dios temblaba, tal como dice por ejemplo el Salmo 114, que leemos y también cantamos a veces, el Salmo 114, que dice: a la presencia, versículo 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia de Dios tiembla la tierra. Pero entonces aquí, a la manifestación visible del gran día de Dios, no solamente tiembla la tierra, sino que desaparece por completo. Entonces es la manifestación de Dios en el día del juicio final. Entonces esto ya es, lo que trae consigo es la transformación del universo. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, habla que el universo pues está reservado para ser quemado. Dice en versículo 2 de Pedro 3:10: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, vemos, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que ellas hay serán quemadas. Esto pues para una transformación del universo, que es también pues lo que veremos pues más adelante, ya en los capítulos finales, la regeneración, la restauración, etcétera, etcétera. Son distintas expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Bien, pues esto es lo primero que nos dice en el versículo 11. Lo segundo que podemos ver pues es la escena misma, la escena que es grandiosa, la escena que es majestuosa, gigantesca, del juicio del gran día de Dios. Leemos en el versículo 12: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. También en el versículo 13 habla de los muertos. El mar entregó a los muertos y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Vemos, está hablando por lo tanto de los muertos que vuelven a la vida, no sus espíritus, porque sus espíritus nunca pues dejaron de estar conscientes, sino la resurrección de la carne. Está hablando de la resurrección de la carne. En aquel día no solamente habrá resurrección de la carne, porque como leemos en 1 Corintios capítulo 15, también estarán los que cuando venga el Señor Jesucristo estaban todavía con vida. Entonces estos no pasarán la muerte, sino que serán transformados. El Señor pues les dará la gracia a ser los únicos de los hombres que sus cuerpos van a ser transformados, ¿verdad? Sin pasar por la muerte. Pero aquí está, pues sobre todo, pues centrándose en los muertos para hablar de que ellos vuelven a la vida. Sus restos vuelven a la vida. Si están en lo último de lo profundo del océano, volverán a la vida. Si han sido quemados de sus cenizas, volverán también pues a la vida unos nuevos cuerpos. Entonces pensemos nosotros por un momento, ¿cuánta población tiene actualmente el mundo? No lo sé, ¿qué tienes? ¿6.000? ¿7.000 millones? 7.000 millones solamente en el momento actual.
Entonces, ¿cuántos millones de personas, de almas, habrá delante del trono en aquel día? Incontable, ¿verdad? A ojos humanos, aunque sí, Dios los conoce muy bien. Nunca habrá habido nada igual. Todos los hombres serán congregados delante de un trono grande, visible para todos ellos al mismo tiempo, sobre el cual estará sentado Jesucristo. Nunca se habrá visto nada igual, nunca se habrá oído nada semejante. Y cada persona oirá su veredicto de la boca del Señor. En nuestro idioma está la palabra apoteosis, ¿verdad? La apoteosis o apoteósico, la palabra que viene del griego, ¿no? Y se utiliza para hablar de grandes acontecimientos, ¿no? De celebraciones que enardecen, de celebraciones que ensalzan a personas o, pues, fijémonos, ¿no? Es de algo vibrante, de algo, pues, realmente extraordinario, ¿no? Grandes encuentros de multitudes, ¿no? De partidos, de encuentros de fútbol, en los que hay a lo mejor 100.000 personas, ¿no? O grandes manifestaciones de personas, ¿no? 1.000.000 de personas por las calles, ¿no? Entonces decimos, es algo apoteósico. Pues todos estos actos apoteósicos que ha habido a lo largo de la historia, eso no es nada más que muy pequeñísimos sucedáneos en comparación de este gran apoteosis final, en la que será Dios ensalzado por encima de todas las cosas, delante de todos los hombres que han habido en la tierra, todos ellos reunidos para recibir el veredicto de Dios, grandes y pequeños, dice en este versículo 12. Allí estará pues la persona más humilde hasta la más poderosa, hasta el más humilde, pues agricultor de los Andes, hasta el rey más poderoso que ha habido en la historia, desde pues el miembro de la tribu de África hasta pues los universitarios de Oxford o de Cambridge, ¿no? Allí estarán pues todos los hombres, pequeños y grandes. Ahí será verdaderamente la igualdad de todos los hombres. La riqueza o la sabiduría del rico y sabio no lo va a librar en aquel día, ¿no? Serán todos iguales, juzgados con justicia delante del Señor, de una manera con perfecta justicia. Como decíamos, pues, el interés en este versículo, pues, en estos versículos está acerca de la resurrección de los muertos. Dice aquí también, pues, que, versículo 13 también, que el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades. La muerte y el Hades no es la primera vez que aparecen juntos aquí en el libro del Apocalipsis. Vemos la primera vez en Apocalipsis 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, hablando de Jesucristo, dice: yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. O en el capítulo 6, versículo 8, también leemos: y aquí que tiene un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía. Esta palabra Hades, ¿no? Esta palabra Hades que, bueno, no es una traducción del griego, Hades, sino que se deja la palabra del griego tal cual, ¿no? Simplemente se translitera, es decir, se pronuncia pues tal como lo escribían los griegos, ¿verdad? Pero en nuestro idioma, el Hades. Literalmente la palabra Hades significa invisible, lo invisible. Y como decimos, al decir Hades, no se está traduciendo, se está simplemente transliterando. Entonces la palabra Hades en el Nuevo Testamento, al igual que la palabra Sheol o Seol en el Antiguo Testamento, pues tenía dos significados principales, ¿no?
hemos de decir que aparece la palabra Hades en nuestras Biblias Reina Valera a partir de la versión del 60. Anteriormente se traducía. Se traducía básicamente de dos maneras, según los contextos. En uno de los contextos, pues, la palabra Hades, o Seol, pues viene a significar, digamos, el lugar de los muertos, o la morada de los muertos, sin más, ¿no? Es decir, hablar de la vida después de la muerte, ¿no? Y es entonces cuando se traducía como palabra sepulcro. Un ejemplo, así pues en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, cuando está hablando de Jesucristo, dice allí en el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿no? En el sepulcro. Es decir, está hablando por lo tanto de la vida, simplemente de la vida después de la muerte, o después está el segundo significado de la palabra Hades, que es el lugar de tormento de los impíos. Así, por lo tanto, lo encontramos en el capítulo, por ejemplo, 18 de Lucas, capítulo 18 de Lucas, cuando ahí está hablando del capítulo 16. Versículo 23, capítulo 16, versículo 23, y él en el Hades, él alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces es por eso que se traducía también estos pasajes en las versiones antiguas como infierno, ¿no? Entonces se traducía según los contextos, ya sea por sepulcro, que podría ser o en un sentido literal, el lugar donde se pone el cuerpo, o en un sentido figurado, pues digamos la vida después de la muerte, o el lugar de tormento de los impíos, que es el infierno. Entonces, aquí estaba en la versión antigua de la Biblia el infierno, como también es el significado del capítulo 6, versículo 8, que hemos visto aquí en Apocalipsis, porque Jesucristo, y también que Jesucristo tiene pues la potestad sobre la muerte y aún sobre el infierno, porque Él es el Dios Todopoderoso, que también tiene la potestad, como dice en el Evangelio, ¿no?, de echar pues a personas al infierno, ¿verdad? Entonces, bien, esto es en cuanto a lo que se nos dice de esta gran escena, de este encuentro de todos los hombres delante del trono de Dios. Y ya lo último es el juicio en sí mismo. En tercer lugar es el veredicto que han de recibir cada uno delante de Dios. Entonces vemos que este juicio se hace en base a dos libros que leemos. Primeramente en el versículo 12 dice: los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces hay dos libros. Está el libro de la vida por un lado y después los libros así en general. Y estos libros así en general, dice a continuación, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces están los libros en los cuales estaban escritas las obras de los hombres, y después estaban escrito el libro de la vida. Entonces, yendo por partes, el primero que hace referencia al libro en el que o los libros en los que se escriben las obras de los hombres. Esto es una imagen para hablar lo que nos enseña la palabra de Dios, que el juicio va a ser por las obras. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 62 y versículo 12. Podríamos leer gran cantidad de pasajes de la palabra de Dios, pero leemos en el Salmo simplemente 62 y versículo 12: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.
o en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2 y versículo 6. Dice, porque el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Por último podemos leer en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque el Señor juzga sin acepción de personas, sin favoritismos, y juzga también de manera exhaustiva. En el Evangelio el Señor Jesús habla y también el apóstol, de que se ha de dar cuenta de toda palabra que se diga, aun la palabra ociosa, toda palabra vana. Fijémonos. O también pues habla el apóstol Pablo de juzgar los secretos de los hombres. Y el Señor Jesús también dice que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Todas las obras de los hombres. Entonces el juicio vemos según las obras. Y evidentemente esto no contradice, ¿no?, la doctrina de la justificación por la fe, la cual está también claramente enseñada en la palabra de Dios. Simplemente, por ejemplo, podemos ver en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 6, cuando dice, en el capítulo 2, versículo 8, cuando dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el Nuevo Testamento, la Biblia en general, nos está siempre diciendo que no es por obra para que nadie se gloríe. También en Romanos 4 nos dice lo mismo el apóstol Pablo, que si Abraham fue pues salvo por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y entonces no es por obras, sino es por fe, y lo uno excluye a lo otro, como leemos también en el Romanos capítulo 11 y versículos 5 y 6, cuando, o mejor dicho 6 y 7, sí, por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces la fe no es de ley, la obra y la gracia se excluyen. Somos salvos, por lo tanto, por la gracia, por medio de la fe. Ahora bien, esta justificación, esta salvación por gracia, por medio de la fe que hemos leído en Efesios, pues sigue diciendo que no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Para buenas obras. Entonces vemos que la salvación no es por las obras, la salvación es para buenas obras. Así, por lo tanto, el justificado tiene también pues esas buenas obras que glorifican a Dios, que dan testimonio de que verdaderamente Él ha conocido pues el Evangelio al Señor Jesucristo y ha sido salvo. Y estas buenas obras de los creyentes también serán recompensadas. También serán recompensadas. No serán pues condenados por sus pecados todos aquellos que hayan pues creído en el Señor Jesucristo. Sus buenas obras serán recompensadas, como vemos en distintos pasajes, por ejemplo en Mateo 25, que toda buena obra que hagan los creyentes será también recompensada. Entonces, pues, hemos de estar siempre pensando en esto mismo, hermanos, de añadir, como dice 2 de Pedro capítulo 1, a nuestra fe, virtud, conocimiento, todo tipo de buenas obras, ¿verdad? Y la Escritura nos exhorta, ¿verdad?, a que nos hagamos un tesoro en el cielo.
Los ávaros, los codiciosos quieren ser ricos en la tierra, pues no hay nada malo con querer ser rico en el cielo a base de buenas obras. El Señor nos dice una y otra vez que abundemos en buenas obras. No seríamos, por lo tanto, fieles a lo que enseña la palabra de Dios si no exhortamos a que tengamos buenas obras como creyentes. Sabiendo por un lado que la salvación no es a causa de las buenas obras, sino que es su consecuencia obligada. Santiago dice que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice, si no hay obras, esa fe es muerta. Entonces vemos que es la consecuencia obligada de la salvación por la fe, por gracia. Y sabiendo también que estas buenas obras siempre van a ser imperfectas en esta vida. No podemos pensar que vamos a alcanzar un estado de perfección y que nunca vamos a fallar y que nuestras obras van a ser perfectas delante de los ojos de Dios. No, al contrario. En Isaías dice el profeta que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Él. Así, por lo tanto, es porque está hablando de su imperfección. Siempre están manchadas de alguna manera por lo que somos, de alguna manera por el pecado que todavía está en nosotros. Así pues, el Señor en su misericordia no mira, no se fija, pasa por alto lo que es imperfecto de nuestras buenas obras y premia lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es conforme a su voluntad y a su palabra. Así, por lo tanto, abundemos, hermanos, más y más en estas buenas obras, porque sabemos que tienen también recompensa, tienen también galardón de parte del Señor. Por otra parte, pues tenemos el segundo libro, que es el libro de la vida. El otro libro fue abierto en el siglo XII, el cual es el libro de la vida. Y en el siglo XV también dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, pues esto del libro de la vida, por supuesto, está hablando de los elegidos. En el capítulo 13, versículo 8, dice que adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, los que no estaban escritos acabaron adorando a la bestia. Los que no habían sido elegidos adoraron a la bestia. Y adorar a la bestia también al diablo. Pero hay otras apariciones del libro de la vida, aquí en el Apocalipsis, por ejemplo, del capítulo 3, del versículo 5, y dice allí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 19, dice que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces alguien podría leer estos dos pasajes y diría, bueno, pues por lo que aquí está diciendo el Apocalipsis, parece que alguien que está dentro del libro de la vida puede desaparecer de ahí. Por lo tanto, esto de la elección pues es como si fuera algo revocable, ¿verdad? Bueno, pues la cuestión o la respuesta a esta cuestión pues no es muy difícil, ¿no? No es muy difícil a pesar de las apariencias. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, versículo 32, es fácil de memorizar. En Éxodo 32, allí Moisés, tras el pecado de Israel, del becerro de oro, pues está orando a Dios, que dice que perdones ahora su pecado, el pecado del pueblo. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme, bórrame del libro que tú has escrito. En el mismo sentido que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Y esto que hemos visto aquí en Éxodo, pues es el mismo sentido que lo que leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, Pablo, cuando dice que él
estaría dispuesto a ser anatema por amor a sus hermanos. Anatema, pues por amor a sus hermanos, para que ellos recibieran la salvación. Entonces vemos que ahí, en estos pasajes, está hablando, por lo tanto, del deseo que ellos tienen, ¿verdad?, de que el pueblo de Dios, Israel, en un sentido nacional o en un sentido exterior, pues sea salvo. Pero estas expresiones de misericordia o de compasión por parte de Moisés o por parte de Pablo no dicen que esto sea algo que efectivamente ocurra así. No dice que de verdad Dios borre a alguien que esté escrito en el libro de la vida, o que vaya, pues, por lo tanto, a dejar de ser salvo a alguien que haya sido elegido. ¿Por qué? Pues porque leemos en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, a los que antes conoció, también los predestinó. Y, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos, está hablando de la glorificación final. Por lo tanto, a los que él conoció antes, pues a estos también acabará glorificándolos, sin que, pues, falle ninguno de ellos. Pues el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice: ¿quién es el que condenará? ¿A quién? A los escogidos de Dios. Dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ahora por los santos. ¿Quién, pues, condenará a los escogidos de Dios? Es algo imposible. Por lo tanto, vemos que en capítulo 3 de Apocalipsis capítulo 22, cuando está hablando de borrar del libro de la vida, está hablando, sí, del libro de la vida, pero desde el punto de vista de la perseverancia final. Nos acordamos de la palabra de Jesucristo en Mateo 10: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, el que persevere hasta el fin, este es el que está escrito en el libro de la vida. El que persevere hasta el fin, este es el verdadero elegido. El que persevere hasta el fin, por lo tanto, es el que está escrito en el libro de la vida. Entonces, él no es elegido porque vaya a perseverar o porque persevere, sino que persevera porque ha sido elegido. Lo hemos visto en 13, versículo 8. Los que habían sido escritos no adoraron a la bestia. Los que no habían sido escritos adoraron a la bestia. En todo caso, vemos, la perseverancia es necesaria para también la salvación, de la misma manera que las obras, también la perseverancia, ¿verdad? Entonces vemos que cada uno es juzgado por sus obras con toda justicia, por un lado. Por otro lado, el que no estaba en el libro de la vida, el que no había sido elegido, fue lanzado en el lago de fuego. Entonces podemos ver las dos cosas, ¿verdad? O considerar las dos cosas. No podemos mirar nosotros directamente a nuestra elección, ¿no? Como poder mirar, ¿no?, dentro del ser de Dios a ver si está ahí nuestro nombre, ¿verdad?, escrito. Nosotros no podemos mirar directamente nuestra elección, pero podemos mirar ¿a qué? A Cristo. Podemos mirar a Cristo. Podemos confiar en Él, en su persona y en su obra de salvación. Podemos mirar también nuestra fe. Nuestra fe, si nuestra fe está depositada en Él. Entonces vemos, si miramos a Cristo, si ejercemos nuestra confianza, si ponemos nuestra confianza en Él, si también pues vemos que tenemos fe, vemos nuestra fe reflejada en nuestro interior, entonces vemos nuestra elección.
entonces somos elegidos. Podemos mirar también, pues, las obras, la vida que llevamos. Ya decimos, no podemos alcanzar la perfección en esta vida, pero con todo y con eso, si vemos en nuestra vida obras buenas, es decir, conforme a la palabra de Dios, que provengan de amor, ¿no? Como dice Gálatas, la fe que obra por el amor. Estas buenas obras que glorifican a Dios, que hacen bien a los hombres, mayormente a los que son de la familia de Dios. El que persevera en bien hacer, como hemos leído también en Romanos, capítulo 2. Si vemos estas cosas presentes en nuestras vidas, entonces podemos hablar de nuestra elección, de que estamos mirando nuestra elección. No podemos mirarla directamente, eso está en el secreto de Dios. La hemos de mirar, pues, en estas cosas, es nuestro espejo, para que la podamos nosotros mirar fundamentalmente en el rostro de Cristo y mirar a Él, pues, la cara descubierta, es decir, con una fe verdadera y sincera en Él. Miremos estas cosas, principalmente el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo, pues, hermanos, siempre presente lo que decíamos, este día, el gran día del Señor, la apoteosis de Dios, el día apoteósico en el cual el Señor dará el veredicto de cada una de las personas, el juicio por las obras, y coincidirá perfectamente con aquellos que habían estado escritos en el libro de la vida. Podemos decir lo siguiente: toda nuestra vida y toda la historia de la humanidad incluso se resume en estas dos solas palabras: juicio final. Toda nuestra vida se resume en el juicio final. Toda la historia de la humanidad se resume en el juicio final. Y todos los hombres, grandes y pequeños, sabios e ignorantes, todos los hombres se han de presentar para oír de la boca de Cristo el veredicto. Y el que es de Cristo será absuelto. Y el que no es de Cristo, porque no puso su confianza en Él, será condenado por su incredulidad y por todos los pecados, de los cuales no pudo recibir tampoco perdón de parte del Señor. Entonces cada hombre lo oirá, y toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Oirá su veredicto, y solamente Cristo, solamente Dios será glorificado en aquel día. Pues que sí, Señor.